Entonces no puede haber cambio si todavía Jesús no ha llegado a tu vida y te regenera. Entonces la transformación viene iniciando con la regeneración. Y no es opcional, es obligatorio para todo aquel que quiere un cambio en su vida. Y mira, otra cita bíblica está en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, que no sea regenerado, no puede ver el reino de Dios. Dios te está hablando aquí de que es obligatoria la regeneración en nuestra vida, de que obligatoriamente tiene que habilitarse nuestro espíritu, esa capacidad de poder recibir la palabra de Dios, que es la que nos transforma, que trasciende al alma y al cuerpo, sino que nos conecta directamente con Dios. Y le voy a decir algo muy importante. Cuando nosotros recibimos la regeneración, nuestra carne no cambia. Te dirá, ¿cómo, predicador? Nuestra carne es de naturaleza pecaminosa. Ahora, Dios lo que nos da es el poder sobre ella. Dios lo que nos da es el poder sobre ella. Por eso es que la carne suya, usted es hijo de Dios, es la misma carne que el que está en el mundo. Ahora, el del mundo no tiene el poder para vencerla, pero usted tiene el poder para vencerle en Cristo Jesús. Hoy, que es inoperante todo poder de la carne sobre su vida. El que no podía vivir en santidad va a vivir en santidad. El que no podía vencer, aleluya, cualquier pecado, va a vivir en santidad. ¿A través de qué? Del poder en Cristo por la regeneración. Miren, y es que la Biblia siempre me sorprende. Romanos 7:18. Apunte todas las citas bíblicas. Voy a tratar de dar el mensaje tal cual como Dios me lo dio, como me ayude Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es algo increíble la batalla, la lucha interna que tenemos. Y nosotros como jóvenes muchas veces entramos en esa disyuntiva, en esa confrontación interna, que muchas veces entendemos que no estamos siendo reformados, que no estamos siendo transformados, porque vienen pensamientos inadecuados a nuestra mente, porque no dejamos de ver tentaciones. Pero usted debe de entender que al momento que Jesús llega a su vida, es que hay una confrontación entre su espíritu y su carne, porque el Espíritu Santo, Jesús, cuando llega a su vida, es la luz que disipa toda tiniebla, y la tiniebla va a querer opacar la luz, pero la luz siempre va a poder más. Entonces, esos conflictos internos, esos pensamientos que te llegan, mire, lo que pasa es que tenemos que aprender que la carne se vence diario. No es que usted va a durar una semana sin pensamientos que lo quieren llevar a hacer el mal, que lo quieran llevar a desobedecer a Dios. Usted va a tener esos pensamientos a diario, pero a diario Dios nos da el poder para vencerlo. El poder para vencerlo. Entonces, mire, Romanos 7, versículo 22 al 25. Lo voy a leer en una versión lenguaje actual. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Es decir, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, la carne tiene que perder el poder sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que ver a través de la eternidad y de la visión del Espíritu. Es que regeneración no es que Dios te va a cambiar para el futuro, es que tú vas a ser lo que ya tú eres desde la eternidad. Regeneración no es, y transformación no es que Dios te va a cambiar y se va a sorprender con lo que hizo
hizo. No, es llevarte al diseño original de quien tú eres desde la eternidad. Entonces esto es regeneración. El conflicto interno en nuestro interior es normal. Ahora, tenemos que vencerlo diariamente. Y entonces aquí entramos a transformación. ¿Por qué? Porque la regeneración es un momento único y especial que te habilita entonces para ser transformado. Y la transformación es entonces un proceso continuo. Diga conmigo, un proceso continuo. Diga conmigo, donde yo debo poner de mi parte. Es decir, la regeneración llega por obra y gracia de Jesús. Somos habilitados para poder ser transformados, pero entonces luego viene un proceso continuo llamado transformación, donde nosotros debemos poner de nuestra parte. Y muchas veces a la iglesia, en sentido general, se le ha hablado un evangelio donde los hijos de Dios no pueden cometer errores. Y cuando yo leo la Biblia, me encuentro, por ejemplo, en las cartas, por ejemplo, la que escribió Pablo, la que escribió Pedro, la que escribió Santiago, otros, ¿verdad? Fueron dirigidas a personas como tú y como yo. Fueron dirigidas a personas que habían escuchado de Jesús y estaban siguiendo a Cristo. Personas regeneradas. Pero entonces, ¿por qué vemos que en las cartas, por ejemplo, Pablo reprende, por ejemplo, algunas iglesias? Por ejemplo, podemos ver en Gálatas específicamente, en Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensato, ¿quién nos ha fascinado para no obedecer la verdad? Esto fue a la iglesia de Galacia. Pero nos encontramos también, por ejemplo, con Romanos, donde Pablo llama y reprende por el orgullo espiritual, en Corintios por la inmoralidad sexual, por las divisiones. Es decir, que esas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en la Biblia fueron a gente regenerada, pero que estaban en proceso de transformación. ¿Por qué te digo esto? Porque que estemos en una iglesia y que estemos regenerados no es que hemos llegado a la estatura del varón perfecto, no es que ya nosotros hemos sido transformados a plenitud, es que ahora comienza el proceso de transformación. Ahora es que inicia lo bueno. Ahora es que vienen los procesos que nos transforman. Ahora es que se renueva nuestra mente. Ahora es que tenemos, aleluya, que adaptarnos a su principio para ser transformados conforme a Jesús. Y esto es a través de procesos. ¿Por qué? Mire, muchas veces entendemos que la salvación viene con un paquete completo. Cuando digo paquete completo, me refiero a la transformación. La salvación viene con la regeneración que lo habilita para entonces usted ser transformado a través de usted poner de su parte. Y entonces debemos tener claro esto, porque muchas veces nos confundimos y entendemos que porque aceptamos ya a Jesús, el mal carácter, la debilidad que teníamos iban a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Ahora usted tiene que ponerle su parte para ser transformado desde la esencia. Usted tiene que poner de su parte para, en base a la palabra de Dios, en base a las herramientas que nos da la Biblia, entonces ser transformado desde la esencia. Es un proceso continuo. ¿Y cómo nosotros somos transformados? Diga conmigo estas dos palabras: revelación y conocimiento. Diga, repítalo al revés: conocimiento y revelación. Mire, sin conocimiento y sin revelación no hay cambio en nuestra vida. Me sorprende la historia del apóstol Pablo. Antes Saulo tenía todo el conocimiento del mundo, instruido por uno de los grandes maestros de la ley, Gamaliel. Es decir, Saulo, quien después fue Pablo, conocía completamente la ley de Dios, pero tenía mucho conocimiento. Diga conmigo, conocimiento, pero no tenía entonces revelación. Entonces, en el momento que Jesús chocó con él, que recibió entonces la revelación, entonces fue que el conocimiento le fue útil. Por eso es que solamente con
siguiente letra, eso es lo que mata, eso es lo que destruye. Ahora, cuando viene la revelación, es lo que habilita en nosotros ese conocimiento para ser instrumentos de Dios. Entonces, por eso son dos palabras que no se pueden separar. Tiene que ser conocimiento y revelación. Y un ejemplo fuera de la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar de Martín Lutero. Martín Lutero por muchos años estudió la Biblia, pero estudió la Biblia en base a opresión, en base a una esclavitud de pensamiento. Pero cuando pudo descubrir, o cuando se le fue revelado que la salvación era por gracia y no por obra, recibió esa revelación, y de ahí entonces surgen los protestantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento solo no cambia, tiene que ir acompañado de la revelación. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Dios. Entonces, es necesario el conocimiento y la revelación. No hay transformación desde la esencia si no tenemos el conocimiento correcto y la revelación de parte de Dios. Regeneración. Dios habilita para la transformación. Que seamos salvos no significa que ya somos transformados. Ahí es que empieza entonces Dios a trabajar con nosotros para la transformación, que es un proceso continuo. ¿Por qué siento que Dios me lo pone a predicarlo de esa manera? Porque debemos entender que es un proceso. Le digo porque muchas personas se descarrían, porque muchas personas inician con mucho fuego, inician participando en todas las actividades, y de un momento usted ve que se descarrían porque no entendieron que es un proceso. No entendieron que cuando usted llega aquí, usted llega para ser transformado desde la esencia, y que eso conlleva tiempo. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Y cuál es esa revelación que nosotros debemos recibir? Mire, en un momento, creo que fue aquí predicando que hablé un poco sobre esto, pero ahora quiero detallarlo un poco más. Y es que el conocimiento que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que puede nosotros transformarnos desde la esencia. No hay nada más sobre la tierra que pueda transformarnos desde la esencia. Lo único es la palabra de Dios. Dígale a la persona que le queda la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura, lo sabemos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios. De la única manera, miren, lo que pasa es que ahora hay tantas tendencias, ahora hay tantas sectas, ahora hay tanta información, y a veces nos olvidamos de lo más importante, que el que quiere cambiar solamente tiene que estudiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque lo único que nos puede transformar desde la esencia es la palabra de Dios. Por lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces solamente la palabra de Dios es que tiene el poder de irse a su adolescencia y sacar un pensamiento que inculcó su padre, que va en contra de los principios de Dios. Solamente la palabra de Dios es que puede entrar a lo más profundo de su corazón, discernir sus pensamientos y allí colocar semillas de parte de Dios. Es solamente la palabra de Dios. No hay más nada que te pueda transformar desde la esencia. Por eso, cuando usted habla con dos personas, y hay una persona que no estudia la Biblia y hay otra persona que estudia la Biblia, usted va a ver un cambio, usted va a ver una diferencia, entre esas dos personas. ¿Por qué? Porque es que la palabra es lo que te transforma. Mire, usted puede venir aquí al altar y venir
palabra revelada, no va a haber cambio en su vida. Porque es que lo que cambia es la palabra de Dios. Por ejemplo, usted puede ayunar, pero si ese ayuno no lo acompaña de una palabra de Dios, ese ayuno no va a tener una transformación en su vida. Por eso es que usted ve gente que ora mucho pero no cambia, ayuna mucho pero no cambia, busca mucho a Dios pero no cambia. ¿Por qué? Porque es que Dios trabaja con su palabra. Su palabra es lo que nos puede transformar, su palabra es lo que nos puede cambiar. Vamos a cambiar el Netflix por la palabra de Dios. Vamos a cambiar el YouTube por la palabra de Dios. Vamos a cambiar el TikTok por la palabra de Dios. Vamos a cambiar los panes de la vida por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, yo le voy a hacer un testimonio personal para que sea de inspiración en Dios para usted. ¿Cómo vino? Usted dirá, pero ¿por qué predica con tanto denuedo? ¿O por qué usted se ve tan convencido de lo que dice? ¿Cómo vino esa transformación a su vida, predicador? ¿A qué congreso profético fue que usted fue? ¿A qué congreso apostólico fue que usted fue? ¿Qué gran hombre de Dios fue que lo unió? Le voy a decir algo. Recuerdo cuando era nuevo creyente, encontré unos amigos que también eran nuevos creyentes. Y recuerdo que nosotros entrábamos a un cuarto donde había un colmado, esperábamos que lo cerraran, y ahí empezábamos a estudiar la Biblia. Ahí empezábamos a estudiar el logo de Dios. Y allí entonces Dios comenzó a transformarnos. Entonces, esa transformación no vino a través de un gran congreso profético. Esa transformación no vino a través de un gran congreso apostólico. Esa transformación vino en el mismo lugar que cada uno de nosotros la podemos buscar, a solas estudiando la Biblia con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que necesita para ser transformado es una Biblia y el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que necesita para ver esa transformación de la esencia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. De Dios, que una transformación en tu vida que solamente va a venir por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es que miren, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con mucho contexto bíblico, donde entendemos cuál es la trascendencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, me gusta el ejemplo de Moisés. Moisés, lo conocemos. Dice la Biblia que él vio una zarza ardiendo y que esa zarza ardiendo le llamó la atención. ¿Por qué? Porque estaba encendida y no se apagaba. Y él se acercó a la zarza. Y me imagino que dijo, wow, la zarza está ardiendo. Veo el fuego de Dios. Pero ¿qué fue lo que le entró al propósito? Fue la palabra de Dios. El fuego es muy bueno. A mí me encanta el fuego. El fuego también nos libera. Pero es que el fuego, la unción, sin palabra de Dios, no causa transformación. Sin la palabra de Dios, por más fuego que usted tenga, va a ser una persona con fuego pero rebelde. Va a ser un joven con fuego pero que desobedece a sus padres. Sin la palabra de Dios, va a ser un joven con unción pero que no respeta a sus pastores. Sin la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo que cambia. Dáselo fuerte a Dios. Yo sé que es un mensaje de muchos saltos, pero la transformación de la esencia conlleva un proceso. Conlleva un proceso. Mire, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante nosotros tener la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios es que somos transformados de la esencia? Porque la palabra de Dios es lo que renueva nuestra mente. Y obligatoriamente en nuestra vida debe haber una renovación de nuestra mente. Y es a través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23 versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No está diciendo literalmente, tú eres lo que piensas. Quién tú eres, lo que piensas, lo que define quién tú eres. No es como tú danzas, como tú cantas, como tú sirves, es como tú piensas. Eso es lo que define. Por eso la transformación
transformación tiene que venir a lo interno para que se refleje lo externo, porque tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Tiene que ver con ese cambio. Tiene que ver, mire, le quiero hablar así para que entendamos el mensaje. Muchas veces reprendemos a Satanás. Muchas veces reprendemos al diablo. Muchas veces estamos en guerra espiritual porque nos llegan pensamientos inadecuados, porque nos llegan pensamientos que nos llevan al pecado. Pero muchas veces no es Satanás, sino falta de transformación. Falta de transformación. Entonces Satanás no es verdad que siempre me está hablando a sus oídos. Satanás no es verdad que siempre va a estar atento a su mente. También usted debe de entender que hay un proceso de transformación, de que uno peca a través de la concupiscencia, que es el deseo prácticamente natural de pecar. Entonces ese cambio viene donde nos enfocamos en lo de Dios cuando nuestra mente es renovada. Entonces muchas veces estamos reprendiendo a Satanás por ese pensamiento de esa mujer que no llega, cuando lo correcto es que debemos ser transformados, que estamos falta de una transformación en esa área. Entonces por eso es que debemos ser transformados de la esencia, y por eso es que la transformación desde la esencia no se puede basar solamente en actitudes o en hábitos, sino que tiene que abarcar cuerpo, alma y espíritu para ser quienes somos en Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y le hablo así porque es un congreso de jóvenes. Y a los jóvenes, a nosotros los jóvenes nos encanta que nos hablen claro. Que nos hablen claro. Que no nos den muchas vueltas para llegar al punto donde queremos llegar. Y debemos entender de que nuestra mente debe ser transformada. Mire, algo muy importante. Su mente, usted va a reflejar su mundo circundante. ¿Cuál es el mundo circundante? El mundo que lo rodea, su ambiente. No hay forma de una transformación desde la esencia si usted no cambia su ambiente. No hay forma de una transformación desde la esencia si su mundo circundante no es la Biblia, no es el mensaje de su pastor, no es el mensaje del líder, no es la palabra de Dios. ¿Cuál es su mundo circundante? A la hora de usted ver y pensar, ¿he cambiado? ¿He sido transformado? Si no lo ha sido, analice cuál es su ambiente, analice cuál es su mundo circundante, porque eso es lo que usted está reflejando. Repita conmigo esta palabra: infosicación. Así mismo, infosicación. ¿Qué es esto? Esto es saturación de información. Y eso está haciendo que muchos líderes, muchos jóvenes tengan una transformación endeble, superficial. ¿Por qué? Porque hay mucha información pero sin esencia. Y por eso se hacen estos congresos. ¿Por qué? Para que usted tenga una palabra verdadera de parte de la casa pastoral, de sus pastores y de las personas que lo autorizan a predicar, que es de lo que usted se debe llevar. Porque digo está complicada la palabra. Infosicación. ¿Por qué lo digo? Mire, hoy hay muchos TikTokers evangélicos. Hoy hay muchos Instagram evangélicos. Hoy ahora no hay predicadores, sino creadores de contenido cristianos. Hoy hay mucha comedia en el mundo cristiano, y hay una saturación de información de que usted abre su celular y le van a aparecer 5 opiniones diferentes sobre un mismo tema. ¿Por qué se hacen este tipo de congresos? Para que usted sepa de lo que se debe llevar. La palabra que se han dado de aquí, ese debe ser su norte. La palabra que dicen los pastores, esa debe ser su norte. Esa debe ser su norte. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante este tema. Y me encantó esencia, porque de lo que carecen muchas iglesias, muchos jóvenes, y que los pastores, la directiva de jóvenes se preocupen porque su iglesia mantenga la esencia. Eso es algo hermoso. Eso es algo que usted como joven que se congrega aquí debe valorarlo.
científicos establecieron eso, pero ya la Biblia lo había dicho, tal cual como es el hombre en su corazón, así es él. Dicen que uno como ser humano, cuando uno va a tomar una decisión, ya la mente la ha tomado por uno. Es decir, uno es consciente de que uno ha tomado una decisión cuando ya 200 milisegundos antes la mente ha decidido por ti. ¿Y qué significa eso? Que tú eres tal cual como eres en tu corazón, tal cual como tú eres en tu mente. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios de manera constante. Por eso es tan importante que cuando te levantes tengas un devocional diario. Por eso es tan importante leer más la palabra de Dios que ver una serie de Netflix. Leer la palabra de Dios y buscar a Dios que estar en Instagram, en Facebook. Eso está contaminando la juventud. Ese algoritmo preparado por el mismo Satanás para que tú te quedes horas y horas ahí. Es una estrategia de Satanás para que no te enfoques en su palabra. O póngase a ver que usted entra en Instagram y lo que le van a aparecer es contenido que a usted le gusta, contenido que a usted a la carne le gusta, porque es un sistema preparado. Entonces nosotros debemos sacudirnos, soltar el celular y nosotros enfocarnos en su palabra, que es lo que nos va a llevar a tener un propósito hermoso en Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sueños sin transformación te llevan a la decepción. Sueños sin transformación te llevan a la frustración. Sueños sin transformación te llevan al desánimo. Sueños sin transformación te llevan a la deriva. Es muy importante la transformación desde la esencia. Y quiero poner un ejemplo con un joven de la Biblia que quizás no lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero nos encontramos en esta historia que quizás era falta de transformación que estaba, y esos procesos puede ser que lo hayan llevado, esa falta de transformación puede ser que lo hayan llevado entonces a vivir ciertos procesos. Te hablo de José, hijo de Jacob, el hijo menor de Jacob, el favorito entre los hermanos. Tuvo un día un sueño, y ese sueño era que él iba a reinar sobre su familia. Y cuando lo contó a sus hermanos y a su familia, entonces lo aborrecieron. Pero ¿qué pasa? Dice Génesis capítulo 37 versículo 9. Yo me imagino que ya él sabe que lo estaban aborreciendo. Yo imagino que ya él sabía que no había caído bien esos sueños. Pero él tuvo un segundo sueño. Hay una versión de la Biblia que me encanta como lo dice, donde él dice: fíjense que tuve otro sueño. Es decir, él está diciendo desde su perspectiva de orgullo, quizás de inmadurez. ¿Por qué? Porque ya él sabía que lo habían aborrecido por ese sueño. Y entonces él dice: fíjense que tuvo otro sueño. Y hemos pensado si estos procesos, desde que lo intentaron matar, luego tirar la cisterna y vender, fue quizás por una falta de transformación de José. Por eso es que si somos jóvenes y tenemos sueños, debemos ser transformados. La transformación no ahorra procesos. La transformación no ahorra malos tiempos. La transformación no ahorra desvío en el propósito. Es la transformación. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es la transformación, es la transformación. Mire, Génesis dice, ¿verdad?, que Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Entonces, a veces somos esencia, pero no tenemos molde. Y toda esencia debe tener un molde. Y a veces somos molde, pero entonces no tenemos esencia. ¿Cómo así? Muchas veces tenemos un propósito, somos buen predicador, pero cuando nuestros pastores nos llaman la atención, ahí estamos enojados. Tenemos esencia, pero no tenemos molde. Usted puede entonces encontrar una persona que sea muy ecuánime, muy correcto, pero le hace falta esencia.
Entonces toda esencia debe tener un molde. ¿Y cuál es el molde? Cada palabra que usted recibe desde este altar. ¿Cuál es el molde? Cada enseñanza que usted recibe de sus pastores y líderes. Ese debe ser el molde de la esencia que se está depositando y que se está trabajando en este congreso. Y obligatoriamente hay que hablar de esto. La transformación desde la esencia conlleva un proceso. No hay transformación desde la esencia si no somos procesados. Obligatoriamente, toda persona que quiera ser transformado tendrá que pasar por proceso. Quizás tu proceso fue que quieres estudiar en la universidad y no puedes. Quizás tu proceso fue algún conflicto al interno en tu familia. No sé cuál es tu proceso, pero debes saber que esos procesos llegan con un objetivo divino de transformación. ¿Por qué? Usted no va a encontrar en la Biblia que Jesús oró por una persona tonta y de una a otra se convirtió en una persona muy inteligente. Ahora usted sí va a encontrar donde hubo transformación, ¿verdad? Física, sanidades, milagros. Preste mucha atención. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede inculcar información, inculcar conocimiento en nuestra mente, porque puede interferir con el libre albedrío. Por eso es que Dios nos regenera y entonces a través del proceso es que somos transformados. Por eso es que Dios permite los procesos en nuestra vida. Si usted se pone a leer la Biblia de manera cuidadosa, todos los grandes hombres de Dios pasaron un proceso y esos procesos fueron los que moldearon su carácter. Todos esos hombres de Dios fueron procesados para luego llegar al objetivo que Dios tenía para con ellos. Y la palabra más específica sobre esto está en Jeremías, cuando Dios pone el ejemplo que el pueblo de Dios es barro en mano del alfarero. Barro en mano del alfarero. Es decir, que nosotros tenemos que pasar por un proceso para ser cambiados, transformados desde la esencia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué necesita el barro para hacer una vasija de honra? No necesita un milagro, necesita un proceso. ¿Qué necesita la oruga para convertirse en mariposa? No necesita un milagro, necesita un proceso. Entonces muchas veces estamos orando por un cambio de mente, cuando lo que necesitamos es echar la Biblia y someternos a los procesos de Dios. Porque la transformación a nuestra vida viene a través de procesos. En una opción, yo estaba orando y recuerdo que recibí la palabra de Dios y Dios me dice: ¿quién está orando porque quiere que la saque del destino profético? Oh Señor, ¿cómo así? Estoy llorando porque tú la saques del destino profético. Sentí la voz del Espíritu Santo y me habló y me dijo: es que cuando oran que yo lo saque del proceso, me está diciendo: sácame de tu destino profético, no me gusta como tú lo haces. Sácame del propósito tuyo que no me gusta como tú lo haces. Usted debe entender que como hijos de Dios obligatoriamente necesitamos proceso, que debemos ser barro en manos del alfarero. Entonces, ¿qué es ese proceso que está transformando? ¿Cuál es ese proceso al cual estás huyendo, que vas a tener que enfrentarlo para ser la vasija de honra que Dios quiere que seas? Dime qué tipo de vasija es. ¿Es una vasija que tienes solamente humillado? ¿Eres una vasija quizás estás en pedacito? ¿Es una vasija? Dime cómo te encuentras en este momento. ¿Qué tipo de vasija eres? Y yo lo único que puedo decir a esta hora, que no importa si está quedada, no importa si está rota la mitad, no importa si este pedacito, en mano del alfarero, en mano del alfarero, vas a hacer una vasija de honra con la transformación de la esencia. Yo no sé, no se escucha golpeando el mundo, no me interesa. Lo que sí me interesa es ser que estamos en el horno del alfarero y que estamos girando, pero cada giro es palabra de Dios, cada giro es formando la imagen 10, cada giro es Dios transformando nuestra esencia. Gloria a Dios. Entonces, esto es transformación desde la esencia. Esto es transformación de la esencia. Regeneración del transformado que renueva nuestra mente
y a través de los procesos entrar a lo que somos desde la eternidad. No transformados solamente para ser una mejor persona, sino transformados para ser la persona que Dios dijo que nosotros somos. La persona que Dios estableció desde la eternidad que nosotros somos. Cuando somos reinos, Él pone eternidad en los corazones y por eso somos lo que Él estableció desde la eternidad. Eso diga conmigo, hoy me convierto en una vasija de oro. Diga, hoy me pongo en manos del alfarero para que la conmigo como Él quiera. Diga amigo, va a ver, pero es necesario. No sé si en algún momento usted tenía alguna situación de esos pensamientos que usted no podía pensar en ellos porque son bien tristes. No sé si tiene alguna situación que el mundo haya inculcado en su corazón, que lo haya afectado de manera tal que todavía no puede entrar al propósito de Dios. Pero ya conmigo, estamos en el horno. Estamos en el torno. Diga, hoy salgo siendo una vasija de oro. Hoy salgo siendo una vasija de oro sobre tu pies. Cuando estaba orando por este congreso, he orado mucho por este congreso. El Espíritu Santo trajo una palabra al Espíritu y fue revertir. Y cuando le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo así revertir? El Espíritu Santo me hablaba y me decía, voy a revertir lo que el mundo inculcó en los jóvenes. Voy a revertir lo que el sistema ha inculcado en los jóvenes. Voy a revertir la formación del mundo en los jóvenes. Voy a revertir la palabra que marcó a muchos jóvenes. Voy a revertir, aleluya, voy a revertir ese enseñamiento justo que te marcó. Dios va a revertir. Dios va a revertir. Dios ahora mismo te va a subir en su trono. Dios ahora mismo está iniciando una clínica espiritual, una clínica donde tú estás en el horno y vas a ver que vas a poder pensar en eso que te dejó sin remordimiento. Vas a poder pensar en eso que te marcó y te dio, que te vas a hacer hoy una vasija de honra. Hoy el Espíritu Santo te está dando en una clínica donde estás en el horno y Dios te está transformando. Y mientras yo oraba, yo escuchaba el rumbo y yo decía, Espíritu Santo de Dios, pero ¿qué significa esto? Y el Espíritu Santo me decía, es que voy a entrar a los jóvenes, mover de las aguas el horno. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que el Espíritu Santo de Dios comienza a transformar. Yo le doy una vuelta a la oración. Mire, hoy me lo brinco. Hoy me voy a
presencia se está acompañando ahora. Su presencia se está compaseando. Mira ahí donde tú estás. No te dejes acercar ahí donde tú estás. Porque yo solamente estoy dando palabras, pero el Espíritu Santo se está compaseando. Se está paseando. Deja sacar lo que llevas en tu corazón. Hay gente que todavía está reteniendo porque es miedo. El Espíritu Santo te dice: entrégame por completo, entrégame por completo. No te vayas con carga en tu corazón, no te vayas hoy con casa en tu alma, no vayas hoy con una carga que pertenece a Dios, no vayas con una carga que va solamente por un minuto para transformarte, pero ya es tiempo de que entregues esa carga. Todos sus manos al cielo, porque el Espíritu Santo me está hablando, siento susurro que va a venir de norte a este, de los 4 cardinales, posible apacible, y jamás se le que llamándole, hay un apacible que te ve ahora. Espíritu Santo, vuelve, dice Jordano, dile que venga, mira, si tú estás gritando, si sientes llorar, hazlo porque lo estás haciendo en el torno, hazlo porque lo estás haciendo en su mano, haz porque lo estás haciendo para ser libre. Es que el Espíritu Santo está diciendo: ay, no, yo estoy haciendo libre, yo estoy haciendo algo ahora solamente por esa jovencita que van a tratar. Pero que ese jovencito que fue señalado, hoy entrega por completo, hoy no te puedes ir con carga de aquí. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me hablaba en Jesús y me decía lo siguiente, me decía: Jordano, el tema de herencia, un tema que quizás tuvieron que orar mucho, quizás tuvieron varias opciones. El tema de esencia fue único y revelado por su Espíritu Santo, fue revelado por mí, porque el Espíritu Santo me dice: estoy guardando esta iglesia para que mantenga la esencia, estoy guardando la congregación para que tenga la esencia. Se van a correr otros, pero aquí se va a tener esencia. Se van a romper otros, pero aquí se va a mantener esencia. Se van a correr otros, sin extraños, aquí se va a mantener la esencia. El Espíritu Santo me decía: por eso he tenido que dar permiso a veces a que el enemigo ataque la iglesia. Por eso he tenido que dar permiso a veces para que pueda entrar en procesos, porque es la única forma de hacer a mis hijos permanecer en esencia. Sé que en los presos, sé que es duro el proceso, pero el Espíritu de Dios dice: es mi forma de mantenerlos en esencia, es mi forma de no hacerlo vacilar y estar seguro de que la esencia de Dios es porque debe enviar, es porque es lo que debe defender. Aleluya. En mi espíritu yo veo es como un reconocimiento, un sello grande, como un sello grande que consumado es, victoria, consumado es, logrado, consumado es. Aleluya. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero saber si hay amigos. Esta ha sido una palabra y también esto fue parado para ti. Estamos hablando de transformación. No te cambies los cambios que Dios puede hacer en tu vida. Estamos hablando de transformación. También entiende que vas a entrar a un proceso. No es que ya vas a llegar a tu casa y ya estar transformado por completo. Los pastores, los líderes te ayudarán en el camino. Si estás aquí y quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, está aquí delante, por favor. Si hay alguien de la iglesia que conoce que es amigo aquí, invítalo a pasar. Pregúntale: ¿quién es Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Alguien que quiere decirle sí a Dios? ¿Hay alguien aquí? Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Mire, no solo tiene espíritu. Yo siento como si un dolor profundo fuera una carga, pero siento tan bálsamo. La mano de Dios me dice: también empezar. Y ahora esto como si quiera desorar, porque quizás son lágrimas, pero esa lágrima cae del cielo, cae en el torno de la falda.